currículo general de la universidad. Entonces, dentro de ese currículo general de la universidad aparecen unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, primero que todo son los resultados de aprendizaje. Segundo son la, la modificación en los perfiles de egresado. Y el tercer elemento, pues entonces la propuesta de la modificación de las estructuras microcurriculares. En la universidad tenemos tres estructuras curriculares. Tenemos una estructura macrocurricular. En esa estructura macrocurricular, pues, tiene que ver con todo lo que está, pues ahí encontramos todo lo que está para la institución. Ahí están los lineamientos académicos y curriculares, el PEI de la institución. Y recientemente se creó algo que se llaman los resultados de aprendizaje institucionales. Entonces, los resultados de aprendizaje institucionales es el rasgo distintivo, lo que se conoce como el rasgo distintivo de la universidad, pero entonces ya no es hacia la constitución curricular de la universidad, sino que el resultado de aprendizaje nos dice, bueno, qué es lo que la universidad le va a aportar al ingresado. De la misma manera, tenemos entonces estructuras mesocurriculares, y las estructuras mesocurriculares son las de facultad y de programa. Ahí también tenemos unos resultados de aprendizaje, que lo que nos dice es, bueno, qué es lo que el programa le va a aportar al egresado de la universidad y qué es lo que se espera con evidencia poderle mostrar al mundo, poderle mostrar a los nuevos estudiantes o poderle mostrar a la sociedad en general de cuál es el aporte entonces, de qué es lo que se espera de un egresado de Derecho de la Universidad Católica Luis Amigo. Y luego tenemos el tercer nivel, que es el más basal, tal vez el más importante, que es el de las microestructuras curriculares. Y en las microestructuras curriculares está lo que hace su materia, su curso. Es la carta descriptiva. La carta descriptiva nos va a mostrar qué es lo que tiene su curso, cuál es el rasgo distintivo de su curso, y ahí en la carta descriptiva también esperamos que es un resultado de aprendizaje, y ese resultado de aprendizaje pues, tiene que estar enfocado en el perfil del egresado. Es decir, ya vamos a mirar entonces desde su materia, desde el curso que usted orienta, desde el que está construyendo esa carta descriptiva, pues entonces cuál va a ser el aporte que le va a hacer al abogado egresado de la Universidad Católica Luis Amigo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso hay que conocer el perfil del egresado y hay que conocer los resultados de aprendizaje del programa también. Por eso es necesario entonces conocer esas dos cosas para poder decir, listo, es que sí, entonces yo soy el profe de constitucional. Entonces, constitucional tiene estas características, aquí lo enseñamos de esta forma, y esta materia en particular le va a aportar al egresado de la universidad, al abogado, el aporte que vamos a hacer desde esta materia, pues entonces va a ser este. ¿Cuál va a ser el aporte? Pues hay que ver de qué manera puede aportarle alguno de esos elementos entonces que ya tenemos para el nivel de programa. Ahí es donde viene todo el cuento de las cartas descriptivas y es donde empezamos a mostrar, bueno, cuál es la necesidad entonces de tener una carta descriptiva que realmente describa el sentir de la materia, la parte principal del curso. Entonces tenemos un primer elemento que es la justificación. Bueno, el formato de la carta descriptiva no va a cambiar. El formato de la carta descriptiva sigue estando tal como es, el mismo, el que manejamos, que fue aprobado y que aparece el acto, que aparece el formato del 2017, ese mismo lo vamos a trabajar. Lo que vamos a modificar es el contenido. Y como decíamos en la reunión anterior, pues ese contenido debe adecuarse a lo que es la realidad de la materia, a lo que es la realidad del curso. Entonces empezamos con una justificación, que es el primer rengloncito que encontramos en la parte de arriba. Y aquí vemos la justificación debe responder al contexto de la asignatura y a su aporte al desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día, en didáctica, los estudiosos pues, de las ciencias de la educación están en un cuento muy bacano desde hace un par de décadas, algo muy nuevo, y en donde se dice que el objetivo de la educación en cualquiera de los niveles, de primaria, secundaria, universidad, posgrado, doctorado, lo que quieran, el objetivo de la educación no es enseñarle al estudiante un concepto o que maneje el concepto, sino que el objetivo fundamental es darle la oportunidad al estudiante de formarse en pensamiento crítico de un área específica. ¿Por qué quiere decir eso? Porque es que esto es un fin mayor, esto es un objetivo mucho más grande que el estudiante aprenda los conceptos fundamentales. Entonces, si vamos a hablar de constitucional, la idea fundamental del profe ahí, de la universidad, de la escuela de Derecho, es tener un estudiante que pueda argumentar cuando esté hablando de constitucional,
que pueda pensar críticamente, que pueda forjarse unas ideas y que pueda hacer críticas y construcciones alrededor de eso. Entonces, en la justificación de decir eso, bueno, yo cómo voy a hacer para que desde mi materia, o desde, como, bueno, la carta descriptiva, cómo voy a hacer para que desde mi materia el estudiante, o sea, qué espacios le voy a dar al estudiante para que el estudiante piense críticamente en ese sentido, en ese punto, en esa disciplina, pues, que yo estoy trabajando. Yo no sé si en derecho se conocen, pues, como disciplinas o, bueno, en esa parte del derecho que yo estoy enseñando. Entonces, eso es algo que debe estar en la justificación. Dice, como un aporte que se hace desde el aula el perfil del egresado. Entonces, la justificación también debe decir explícitamente, ojalá, ¿por qué? Porque el, los pares del ministerio hacen la evaluación y normalmente cuando uno evalúa una estructura microcurricular uno busca palabras clave. La palabra clave de la justificación es, desde el curso de constitucional o en el curso de constitucional el estudiante va a aprender lo cual le va a servir, lo cual va a fortalecer su perfil profesional como egresado, lo cual va a poder utilizar cuando sea abogado en sus discusiones, en sus argumentaciones, o el conocimiento del derecho constitucional. Es importante, bueno, no, el curso de derecho constitucional lo que le va a aportar al estudiante es que se va a fortalecer en, bueno, ¿cierto? Entonces, ahí buscamos que sea explícito eso, que sea explícito, que diga el aporte que el curso le va a hacer al perfil del egresado. O sea, ¿cuál es ese granito de arena que yo voy a poner como profesor de una materia específica al abogado? Bueno, ¿qué más nos dice? Nos dice que denota el propósito del docente en el proceso de formación. Ahí la justificación se debe decir, bueno, cuál es el propósito del docente en ese proceso de formación, cuáles son no los objetivos de la materia, sino más bien qué es lo que el profesor quiere para el final, cuando termine el semestre. Terminar el semestre, entonces se pretende que los estudiantes tengan un dominio adecuado del derecho constitucional o de la materia del curso en específico que vamos a trabajar. Ya no utilizamos el término asignatura, ya no utilizamos el término materia, sino que lo que nosotros ofertamos desde las estructuras microcurriculares son cursos. Y eso es, bueno, cursos o materias, sí, materia también se puede utilizar. Y que es importante entonces que se maneje ese lenguaje en términos de la evaluación de los pares del Ministerio de Educación Nacional. No es pertinente usar aquí la definición del área disciplinar o mencionar sus características, pues una carta descriptiva no es un marco teórico ni un estado del arte, ni un listado de conceptos. ¿Qué es lo que encontramos en las cartas descriptivas hoy en día? Es como encontramos las cartas descriptivas hoy en día, profesores, eso no es culpa de nadie, o sea, no es culpa de ustedes, ni del director de programa, ni del anterior director de programa, ni del jefe del área, ni del departamento de formación pedagógica e innovación didáctica, porque esas cartas descriptivas las construimos en otro escenario, las construimos bajo otros criterios y bajo otras normativas del Ministerio de Educación Nacional. Y lo que encontramos ahí normalmente es esto, encontramos es qué es el derecho constitucional y dos hojas definiendo derecho constitucional, el estado del arte, cuáles son las investigaciones alrededor de X o Y curso, y eso no le está diciendo nada al estudiante o a la persona que coja la carta descriptiva sobre qué es lo que se va a ver ahí en el curso. Muchos otros aparecen un glosario y los hemos encontrado más que todo pues, en ciencias exactas, en ciencias básicas, que lo que hacen es un glosario, bueno, matemática es esto, estadística es esto, integración es esto, derivación es esto, y esa es la justificación del curso. Entonces buscamos que sean 2 o 3 párrafos, una cosa muy resumida, y que en esa cosa resumida se diga específicamente qué es lo que, cuál es el contexto de la asignatura, cuál es el aporte que le va a hacer el profesor al estudiante, qué es lo que se va a hacer en la materia, cuál es el aporte que esta materia le va a hacer al perfil del egresado. 2 o 3 párrafitos, yo creo que es perfecto. Y en las últimas cartas descriptivas ya no encontramos, las que ya hemos corregido después de empezar este proceso, ya no encontramos entonces cartas descriptivas que nos definían de 3 o 4 hojas, sino que ya las encontramos de 2 párrafitos. Un padre de familia coge esa carta descriptiva y dice, es que en la curso de Derecho Constitucional, eso le va a servir a mi hijo para que cuando sea abogado para esto. El profesor tiene la intención de que al final de semestre el estudiante sea capaz de eso.
Van a trabajar por unidades, si usted quiere describir ahí las unidades. Primero vamos a trabajar, no sé, vamos a trabajar en 3 partes la materia, y en esas 3 partes lo que vamos a ver es esto y esto y esto, muy resumido. Que un estudiante también diga, digamos, en una materia electiva, yo voy a ver, pues voy a ver esta materia, voy a ver esta otra, y de acuerdo a la justificación, pues que le diga al estudiante qué es lo que va a encontrar ahí. Importante pues esta parte porque como les digo, vamos a reducir la cantidad, el tamaño que tenemos la justificación, pero vamos a mejorar esas justificaciones. Y que va a ser también que va a ser mucho más significativo para los usuarios, en este caso los estudiantes, los padres de familia o el profesor que venga a dar esa materia, porque si usted profe, trabaja en la construcción de la carta descriptiva, usted no va a trabajar en solo sus materias. Usted puede hacer una carta descriptiva que van a dar otros 3 o 4 profesores. Esos 3 o 4 profesores deben poder coger esta carta descriptiva y decir qué es lo que van a trabajar ahí. Esa es la primera parte de la carta descriptiva. La segunda parte de la carta descriptiva son los objetivos. No sé, profe, si de pronto hayan comentarios, preguntas o algo alrededor de este pedacito. Sí, yo quisiera saber de pronto qué podríamos agregar ahí sobre el perfil del egresado. ¿Hay un ¿Cómo, perfil profe? del A ver, egresado que es a nivel institucional o solamente eso es cada programa lo fija? cada programa lo fija. Si uno va y mira el proyecto educativo del programa, ahí está el perfil del egresado. Uno abre el documento. Eso está, si no está en el campus, bueno, el campus virtual, no, si no está en los documentos institucionales, pues el director de programa normalmente lo conoce, lo tiene, y ya está construido. Y ahí dice, es que el perfil del abogado de la Universidad Católica Luis Amigo es este. Entonces yo digo ya desde mi materia, ¿qué le puedo aportar yo desde mi materia a ese perfil del egresado? Pero no trabajamos con los institucionales, aquí trabajamos con los de programa. Muy bien, gracias. Ok, digamos entonces. Los objetivos. Porque cuando hicimos las cartas descriptivas, estas sobre las que estamos trabajando, había un montón de condiciones, incluso de fórmulas matemáticas que no entendíamos muy bien, que nos decían, por ejemplo, debe ser un objetivo por crédito, o decía, debe ser un objetivo por unidad, o decía, debe ser un objetivo por semana. Eso, eso ya no lo estamos trabajando. Hay una contextualización que es necesario hacer ahí, y es sobre el número de objetivos. Eh, para materias de 4 créditos, para materias de 3 créditos. Vemos que trabajar un número grande de objetivos, lo que hace es perder la perspectiva de lo que se quiere trabajar en realidad. Entonces, las cartas descriptivas de 15 objetivos, por ejemplo, que encontramos 23 objetivos en una carta descriptiva de este programa de Derecho, y ha sido como la más extensa que hemos encontrado en toda la universidad. Como 23 o 25 objetivos. Entonces me decía, por Dios, en un semestre de 16 semanas, un profesor que tiene una clase semanal, pues para cumplir 25 objetivos está muy complicado. Decía entonces que una materia de 4 créditos, un objetivo. Eso es amarrar el objetivo, es amarrar la pretensión del profesor al tiempo, y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque es que la contextualización no se puede amarrar. La contextualización o la meta que vamos a buscar no se puede amarrar a una norma, sino que tiene que estar amarrada al contexto, a lo que vamos a encontrar ahí. Y los que deciden cuántos objetivos van a poner, pues son ustedes, es usted, profe, que es el especialista en esa área. Yo soy especialista en enseñanza de las ciencias, en didáctica, en matemáticas. Yo no puedo decir entonces un profe de derecho de familia cuántos objetivos va a tener, porque son ustedes los que definen. Lo que sí decimos es que de acuerdo a los datos que se han recolectado en otras universidades, pues, y lo que muchos estudiosos de esto, porque hay grupos de investigación, hay círculos de intelectuales discutiendo eso, dices que se deben plantear entre 2 y 4 objetivos esenciales por asignatura, 4 como máximo. Que esos 4 le van a dar a usted la posibilidad entonces de trabajar en profundidad esos 4 objetivos, o esos 2 o 3 objetivos, y también le van a dar la oportunidad al estudiante de poder conocer qué es lo que pretende, lo que el profe pretende y qué es lo que se va a lograr en esa materia correspondiente. Y dice que respondan a la esencia del curso y a los establecimientos entre procesos y resultados. El objetivo debe ser, el objetivo debe ser entonces, eh, debe ser la meta
que se va a encontrar el estudiante al final del semestre. Ya lo que no queremos, bueno, si toca hacerlo, pues toca hacerlo dependiendo de la estructura de la materia. Pero ya no queremos entonces que el primer mes se cumpla un objetivo, que el profe tenga un objetivo para el primer mes, un objetivo para el segundo, un objetivo para el tercero y uno para el cuarto, quinto. Eso no es lo que buscamos, sino que los objetivos sean un compendio completo de que esté ahí impregnada la intención del maestro y los aportes que le va a hacer, que usted pueda decir, es que si yo dije que el estudiante va a va a argumentar sobre este tema utilizando la información disponible y va a participar en debates y bueno, lo que sea, yo debo tener una evidencia de ello. La evidencia, pues obviamente pues, va a ser la evaluación, pero yo puedo decir podría yo decir que en cualquier momento, sin preguntarle a un estudiante, yo puedo decir que trabajé para poder lograr ese objetivo. Y ahí viene un cambio también que es estructural y sobre la base del objetivo. ¿Cómo se construye un objetivo? Entonces aquí en esta segunda parte dice, bueno, la estructura base del objetivo. Primero debe tener un verbo en infinitivo. Y el verbo, pues, es el verbo director. En este caso, el verbo director, que sería cuál es la acción que se pretende lograr. Pero entonces, buscamos que los verbos estén relacionados con esto que veíamos aquí, con el pensamiento crítico, creativo y reflexivo. Entonces, no buscamos verbos en los que se muestre, en los que se diga comprender, por ejemplo, o hacer uso, porque eso es muy chiquito, claro que les digo, profes, que eso depende del contexto y depende de la materia. Hay que buscar entonces cuáles son los verbos directores para, para cada una de las cosas que queremos lograr con los estudiantes. ¿Qué son esas cosas que queremos lograr con los estudiantes? Bueno, queremos que los estudiantes sean críticos, sean argumentativos, sean reflexivos, eh, sean metacognitivos. Y con eso, el verbo director es demasiado importante en ese caso. Por acá nosotros también tenemos una lista de verbos directores. A ver un momento. Tenemos también una lista de verbos que, que han sido hechos pues por gente que sabe de esto. De la taxonomía de Bloom. Se trabaja desde la taxonomía de Bloom, sí, profe, muchas gracias. Se trabaja desde la taxonomía de Bloom, pero lo que se pretende es adecuarlos para que... Sí, porque todos los verbos no le sirven a todos los cursos, ¿no? Efectivamente. Entonces acá vemos qué es esto. Esto es una lista que se trabaja desde la taxonomía de Bloom para poder ver entonces cuáles son los niveles más avanzados de conocimiento, de aplicación del conocimiento, y también tenemos en cuenta entonces las competencias del ICFES, las competencias pues, que el ICFES nos dice son las que evalúan ellos en las pruebas saber, tanto saber pro como saber 11, y que ellos, y que no solamente por el ICFES, sino que también las comunidades de aprendizaje dicen que son las competencias sobre las que debemos trabajar para poder llevar a los estudiantes a ser pensadores críticos, y son la interpretación, la argumentación, la proposición, y entonces tenemos una lista de todos los verbos aquí. Verbos que se pueden utilizar y que van más allá de conocer o de conceptualizar. Van más allá y que lo que buscan es poder mostrar cuáles son las características. Sí, profe, todos los documentos los documentos son para compartir, porque por aquí me están preguntando. Muchas También gracias. las competencias. Verbos para utilizar en las competencias, en la competencia interpretativa. Si estamos hablando de una competencia que busca saber, que busca hacer o que busca hacer, dependiendo de las competencias, trabajando pues desde la definición de competencia más actualizada, que ya no es saber hacer en contexto, sino dar uso dar uso y buscar una transformación del concepto que conocemos. Entonces, desde acá podemos ver competencias de lo argumentativo. Si mi verbo es que quiero enseñar al estudiante, que está dentro del campo argumentativo, pero que el estudiante haga, que produzca, que el estudiante aplique ese conocimiento, entonces voy a la columna del hacer y bajo el argumentativo y aquí voy a encontrar entonces, el verbo acreditar. ¿Cómo voy a utilizar yo ese verbo, el verbo acreditar para la construcción? Puede ser explicar, explorar, indagar, inspeccionar, justificar, legalizar, enumerar. Esta es una herramienta entonces que vamos a
vamos a utilizar, se las voy a poner por acá en el chat. Se las voy a poner por acá en el chat para que tengamos acceso a ello. Ahí está el link entonces para la lista de verbos directores, que puede ser muy funcional en la construcción del objetivo específico, los objetivos esenciales. Eso para los objetivos esenciales, y por acá vemos entonces que dice primero el verbo director, ahí lo tenemos. Segundo, la categoría fundamental del campo de enseñanza es en dónde voy a aplicar yo eso, en dónde se va a aplicar. Yo esa argumentación o ese verbo director, entonces ¿dónde lo voy a aplicar yo? ¿En qué campo específico lo voy a aplicar yo? Es decir, si entonces el argumentar, digamos, voy a construir o busquemos un objetivo por acá que ya esté hecho. Por acá están los objetivos. Entonces, miremos, por ejemplo, este objetivo que está acá, dice identificar, y lo segundo es la categoría, el lenguaje que caracteriza los diversos ambientes de aprendizaje. Esa es como la segunda, esa es como la segunda. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante, la categoría fundamental? ¿Qué es lo que va a hacer con ese verbo? Tercero, el fin sí, pues cuénteme, profe. Por ejemplo, en constitucional, identificar las distintas clases de Estado y sistemas de gobierno, por ejemplo. Perfecto. Ahí está diciendo que el estudiante va a identificar y qué es lo que el estudiante va a identificar. Muy bien. Ese es el segundo. Ahora, el fin competencial del objetivo. Ahí usted, profe, entonces, debe bueno, ahí es donde usted, profe, debe decir ¿para qué? ¿Para qué el estudiante entonces va a identificar me repite, profe, que es que se me olvidó? Sí, las formas de Estado y los sistemas de gobierno. Eso, entonces, ¿para qué le sirve al estudiante? O sea, ¿para qué le sirve? Eso es un montón de cosas, pero intencionalmente, qué es lo que usted quiere que el estudiante y para qué identifique las formas de Estado? Entonces, ¿para qué? Ah, bueno. Que comprenda, por ejemplo, porque en Colombia existe esta clase de Estado y este sistema de gobierno. Ah, bueno, entonces podría ser entonces que identifique las formas de gobierno para, no sé, dar razón de las formas para dar la razón de la situación, bueno, de la forma de gobierno en Colombia. O para, ¿cierto? Eso es. Y por último, la orientación de la competencia. Esto ya sí es opcional, decir si es teórica, si es práctica, si es mixta, si es de transversalización, eso casi nunca se pone, porque es un complemento que va más enfocado hacia la competencia. Pero esas tres cositas importantes, el verbo en infinitivo, que diga uno qué es lo que va a hacer el estudiante con ese verbo y que diga uno para qué el estudiante va a identificar las formas de gobierno. Eso frente a los objetivos, entonces, entre 2 y 4 objetivos, con esta estructura que está aquí, que pues aquí estamos dando como una estructura, como la base fundamental para crear un objetivo, y de eso, y porque el objetivo es la base fundamental entonces de la carta descriptiva. El objetivo es lo que nos dice qué es lo que queremos con el estudiante, que haga el estudiante cuando termine el semestre. Sobre las competencias sí hay un gran cambio. Bueno, esos son los objetivos específicos, los objetivos esenciales, como los llamamos en la universidad. Ahora vienen los objetivos complementarios. La razón fundamental de los objetivos complementarios es que puedan aportarle en otro campo del saber o en otro campo o en otra disciplina al estudiante. Por eso los objetivos complementarios tratamos de que sean transversales. Entonces, ahora usted ya no va a tener que hacer el objetivo complementario, porque el objetivo complementario ya lo proponemos. Tenemos un segundo documento, un tercer documento, que es el banco de objetivos complementarios. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? Bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros? No, ¿qué es lo que quiere el ministerio? ¿Qué es lo que se busca en esta nueva tendencia? Es que el objetivo complementario le dé al estudiante la oportunidad de alcanzar un objetivo en un área diferente a la que está haciendo. Entonces el profe constitucional ya no va a ser el objetivo complementario sobre la Constitución o sobre el derecho constitucional, sino que el objetivo complementario lo va a hacer sobre otro campo del saber. Por ejemplo, si quiere que sea sobre el lenguaje, entonces aquí hay una lista de objetivos que apuntan a mejorar el lenguaje y usted ya lo hace en su área.
Ah, bueno, entonces que el profe lo que quiere es que sea sobre competencias ciudadanas. Entonces aquí hay una base de objetivos, aquí están los objetivos con su respectiva competencia aquí en la parte de abajo, dependiendo de lo que el profesor diga. Bueno, y es que el profesor es el que quiere decir, digamos, esta materia da para que trabajemos un poquito, para que mejoremos razonamiento abstracto, por ejemplo, o razonamiento cuantitativo. Entonces viene aquí a la base de objetivos y busca el objetivo de razonamiento cuantitativo que se adecue a la materia, al curso, y que se le pueda dar al estudiante la oportunidad de crecer en otra área del saber. Listo, entonces no sirve no sirve, no tiene nada que ver entonces con el razonamiento cuantitativo, entonces puede ir y quiere que vaya más allá. Aquí están los objetivos metaconceptuales. El que habla de pensamiento crítico, este primero, reconocer a partir de la evidencia las necesidades en su proceso de aprendizaje, identificar limitaciones y oportunidades. Esto tiene que ver con la metacognición, que es una materia entonces que puede darle al estudiante la oportunidad de crecer, de aprender en medio ambiente. Entonces aquí hay unos objetivos sobre el medio ambiente. En fin, entonces lo que queremos es, lo que se pretende con esto, es que el objetivo complementario sea de otra área. Y esas otras áreas, pues, nos las da el ICFES, nos las da el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, nos las dan las comunidades de aprendizaje. Esto es un documento que yo les comparto, pero que está cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque a medida que van llegando nuevos objetivos, entonces los vamos poniendo aquí. Pero sobre este, ustedes ya pueden trabajar perfectamente y se los voy a compartir. Ahí está entonces el objetivo. Ahí está entonces el objetivo complementario, que normalmente trabajamos uno. Uno, ¿por qué? Porque para poder darle la oportunidad al estudiante de trabajar en metacognición, de trabajar en lectura comprensiva, de mejorar sus habilidades comunicativas. Algo que uno puede enfocar desde el curso que está orientando, pero que quiere dar la oportunidad al estudiante de crecer en otro, de ser interdisciplinar. Las competencias, aquí el cambio en las competencias es el más grande. Les digo, profes, pues lo que hacíamos antes era coger el objetivo, cambiarle el verbo que está en infinitivo, ponerlo en progresivo o ponerlo en personal. Entonces, si el objetivo era identificar el lenguaje y por ejemplo, identificar las estructuras sociales, entonces la competencia era identificar las estructuras sociales. Eso ya no lo vamos a volver a hacer porque no tiene sentido simplemente poner el mismo objetivo, la competencia, y la competencia no es eso. Una competencia tiene que ir más allá del objetivo, porque en la competencia se determinan estas con el fin de esquematizar la relación objetivo-competencia, perfil del egresado y programa. La competencia lo que nos debe decir entonces, deben proponer el desarrollo de habilidades genéricas. ¿Cuáles son esas habilidades genéricas? Acá las tenemos. Interpretar, argumentar, proponer. Y aparte de eso, en las competencias deben estar las competencias específicas para el abogado. Esas ya las da el ICFES, que esas ya las dan las comunidades de aprendizaje a nivel internacional. No sé si de pronto alguno de ustedes la conozca, yo no las conozco. Yo conozco las de educación, por ejemplo, que son enseñar, instruir y evaluar. Son las 3 competencias para los licenciados. Tengo entendido que para los ingenieros son diseñar, proponer, ejecutar, algo así. Si de pronto alguno sabe cuáles son las competencias que proponen, las competencias específicas que propone el ICFES para el abogado. ¿Alguno las conoce? Esas No, no las conozco. Esas se las preguntamos al profe Rubén, pero entonces en las competencias son esas. Uno dice este objetivo y puede ser una sola competencia para los 3 objetivos. O puede ser una competencia por objetivo o 2 competencias por objetivo, en lo que usted diga. Es que este objetivo que yo tengo acá me puede aportar, digamos, a la parte de la argumentación del estudiante. Entonces voy al banco de competencias, en el banco de competencias ubico una competencia que nos ayude, que me diga que es que voy a mejorar la competencia argumentativa con ese objetivo. Pero entonces hay que averiguar cuáles son las competencias específicas, sí, se llaman específicas, que propone el Ministerio de Educación Nacional o que están en el proyecto educativo del programa, y sobre esa competencia entonces la hacemos con la misma estructura del objetivo.
Claro que es que ya sí, no el verbo en profe. infinitivo. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Le cuento que en el caso de derecho, pues de saber pro, se toman esas competencias específicas que van a ser comunicación jurídica, donde entra, por ejemplo, todo el tema de principios, el derecho público, la argumentación, gestión del conflicto, dos. En gestión del conflicto entra lo que tiene que ver los mecanismos, los famosos MACs, mecanismos de conciliación o, o de solución de conflictos. Y el tercero, que sería como tal investigación jurídica y sociojurídica, donde entra todo lo de la metodología en la parte del derecho. Ok, ahí tenemos entonces las competencias. El proyecto educativo programa, entonces las contiene. Ahora, ¿cuál fue la primera que me dijo, profe? La de conciliación. Ah, la segunda, la de conciliación. Comunicación jurídica, gestión del Ujú. conflicto e investigación. Entonces, cada uno de los objetivos o los tres objetivos pueden estar enfocados en mejorar, en hacer aplicación de una de esas competencias. Y cada uno lo define pues dentro de eso. Entonces, ese documentico, bueno, la fuente de la información del profe Dani, sería bueno que lo compartiéramos con los profes entonces para esto de las competencias. Sí, claro que sí. Les podré Y compartir al final ahí está. la actualización de la malla, una modificación curricular que se hizo y que ya está aprobada, que por el Perfecto. momento solo la tienen los de derecho público. Ok, perfecto. Entonces, ahí lo importante es que cambiemos la mentalidad de que la competencia es el mismo objetivo, pero cambiándole el primer verbo, ¿no? La competencia está enfocada en las competencias profesionales del egresado. Bueno, las unidades, continuemos por aquí, las unidades deben estar enumeradas y categorizadas de forma lógica, coherente con las líneas temáticas, alineadas con los objetivos y las competencias que vamos a desarrollar y evaluar. Con las unidades no hay problema, porque pues que no sean exageradas, profes, que no encontremos cartas descriptivas con 50 unidades para una materia de 16 semanas. Y bueno, esto no lo evalúan porque esto es muy de las necesidades de la materia. Cada curso tiene unas necesidades y esas necesidades van a estar cubiertas. Lo importante es que no debe ser la base para la construcción de los objetivos. Ya no decimos una unidad, un objetivo por unidad, sino que un solo objetivo yo lo puedo buscar en varias de las unidades. Y pues bueno, deben ser, que ahí la carta descriptiva debe ser lo que efectivamente se trabaje lo que efectivamente se trabaje en la materia. Entonces con las unidades no hay como mucho problema, es teórico, es específico y es propio del curso que se está orientando. Ahora la metodología. En la metodología se deben describir las estrategias, los dispositivos y las acciones que denotarán la estructura pedagógica que facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces la metodología, normalmente la metodología lo que se ponía antes en las cartas descriptivas era cómo se iba a hacer, cómo se iba a dar la clase. Y pues ahora encontramos que hay algo específico. Hay ciertas cosas que son específicas y que nos van a mostrar. Denme un momento, profes. Organizo el botón. Entonces, en la metodología lo que veíamos normalmente era, era cómo se iba a dar la clase. Ahora vamos a simplificar esto. La metodología es mucho más fácil, pero también tiene que ser mucho más, más diciente, que le muestre al profesor qué es lo que realmente va a trabajar. Entonces, en la metodología, a ver si se está. Entonces, en la metodología, entonces en la metodología va esto. Primero, la metodología de enseñanza, la modalidad de enseñanza, perdón. Esto es una modalidad de enseñanza. La modalidad de enseñanza es, bueno, la clase va a ser virtual. La modalidad de enseñanza, la clase es sincrónica, la clase es asincrónica, es blended. Para los que hicieron el diplomado saben qué es esto. Entonces la metodología es blended. El profe Dani es el duro para esto, entonces él es el que nos va a ayudar en esa parte. Si es la modalidad es presencial, si la modalidad es sincrónica, asincrónica. ¿Por qué? Porque es que ahora después de la pandemia
sabemos que hay cosas que se van a quedar para nosotros, con nosotros para siempre, y los ambientes virtuales de aprendizaje se quedan en la educación. Esto es una demanda que estaba haciendo la educación hace muchos años, era poder meter los ambientes virtuales de aprendizaje en los currículos y que cada materia tuviera su componente, su aporte a que el estudiante maneje las TIC, a que el profesor se actualice y maneje las TIC. Entonces, la modalidad de enseñanza se queda la parte de la virtualidad. ¿Por qué? Porque ya de aquí en adelante todas las materias van a tener un aula virtual, así estemos en presencialidad. Pero el aula virtual tiene muchas más ventajas que desventajas. Entonces, la modalidad de enseñanza la define el profesor, obviamente va a ser trabajando desde lo presencial, la idea es que sea desde lo presencial, pero que los componentes, entonces, que se pueda decir es que va a ser sincrónico, es que va a ser, vamos a tener momentos asincrónicos en los que el estudiante va a trabajar solamente con los elementos que están dentro del aula virtual. Importante, y como les digo, les recomiendo el profe Dani, que es el duro para esto. ¿Qué sí debe ir también en la carta descriptiva? Bueno, debe ir los dispositivos didácticos, y era algo que hablábamos entonces, era algo que hablábamos también en la reunión anterior. Y lo veamos con el profe Gustavo, y es que esos dispositivos didácticos son los modelos que nosotros vamos a utilizar para poder llegar llegarle al estudiante, y que los utilizamos muchas veces sin saber. Estas metodologías son lo que conocemos como los dispositivos de aprendizaje. Tenemos el primero, que es el aprendizaje basado en problemas. Aquí solamente hay 8 ejemplos, pero hay cientos de ellos. Y van a estar adecuados a cada una de las materias, a cada uno de los cursos, a cada uno de los programas. Yo sé que en Derecho utilizan el aprendizaje basado en problemas, donde se utilizan problemas socialmente activos. Se busca que el estudiante encuentre soluciones, posibles escenarios para la resolución de ese problema, posibles escenarios para la solución de ese problema, y que pueda ubicar socialmente este problema en su vida real. Entonces, por eso se trabajan problemas socialmente vivos. Yo sé poco de esto, pero conozco la metodología de aprendizaje basada en problemas. En la enseñanza, aprendizaje basada en proyectos, muchos profes de la universidad los utilizan. Y hay materias en las que es necesario trabajar un proyecto. Las escuelas de arte, esto es muy importante, donde se trabaja un proyecto, un objetivo, una pregunta de investigación desde el principio, y todo el proceso de aprendizaje está enfocado en trabajar ese proyecto y al final mostrar un resultado. Toda la materia gira en torno, pues, a uno o varios proyectos. El aprendizaje basado en modelos, también muy importante. Esto es algo de lo que poco se ha hablado, es mucho de las neurociencias, es donde se pretende identificar un modelo mental que el estudiante esté expresando y trabajar sobre ese modelo para acercarlo al modelo científico. El Flipped Classroom también es bastante utilizado, el profe Dani también sabe mucho de esto. Y es donde debe haber una secuencia previa a la clase en donde se organice todo el escenario de lo que se va a llevar a cabo en la clase. Es decir, el estudiante es quien prepara todo el material y prepara la clase para llegar al salón a dar una discusión. Por ejemplo, las materias que trabajan documentos o que trabajan debates, eso es una materia Flipped Classroom, es una modalidad, una metodología Flipped Classroom, en la que primero se tiene que buscar toda la argumentación, se tiene que ver la sustentación para llegar a clase a dar el debate. Los estudiantes tienen que ver unos videos, tienen que leer unos documentos, tienen que hacer, y luego en clase lo que se hace es el desarrollo de la temática. El aprendizaje colaborativo, muy importante ahora en la virtualidad. Vemos pues la importancia de que los estudiantes construyan conocimiento entre ellos. Vemos la importancia también de que los estudiantes trabajen entre ellos para poder hacer estas retroalimentaciones con los pares, aparte pues, de lo que se hace con el profesor. El Understanding by Design, que lo proponen apenas hace como 15 años, se empieza a hablar de esto, y es un diseño de cómo el profesor va a trabajar desde objetivos tipo transfer para construir el proceso de enseñanza a partir de las evidencias que pueda mostrar. El Thinking Based Learning también pues, es de suma importancia, porque vamos a desarrollar esas habilidades de pensamiento. No nos vamos a enfocar en la enseñanza del concepto, sino que nos vamos a enfocar en el desarrollo de esas habilidades.
las comunidades virtuales de aprendizaje que ya están entre nosotros a través del aula virtual, a través de los foros, de las redes sociales, de los blogs, y que se quedan y que hay resultados de investigación que dicen que mejoran el proceso de aprendizaje, que mejoran la interacción entre los estudiantes y sobre todo la construcción de conocimiento. Hay que incentivar pues esto. Entonces son metodologías que se utilizan en la clase y que es necesario ponerla en la carta descriptiva. Entonces en la carta descriptiva ponemos el modelo, la modalidad de enseñanza, el dispositivo didáctico y ponemos cuáles son los resultados, bueno, los aportes que el profesor hace en esa aula. Y en la metodología de enseñanza es donde decimos cómo se va a llevar a cabo la clase. Por ahora, ¿qué es lo que tenemos? Se va a decir, la clase es magistral y una definición de lo que es una clase magistral. Y ya. Aquí en la metodología de enseñanza es donde el estudiante va a decir, esta clase es chévere, esta clase es bacana porque vamos a jugar, vamos a hacer, el profe va a utilizar los juegos de roles para poder enseñarnos cómo se comporta un abogado en una audiencia, por ejemplo, cualquiera. Estoy diciendo cualquier bobada, si estoy siendo obsceno o grosero con la profesión, me dicen. Entonces, la metodología lo que va a describir es también es un parrafito. No nos pongamos a meter hojas enteras o copiar y pegar para decir, no, oiga, en esta materia lo que se hace es una materia que va a ser presencial, con ambientes virtuales, se le va a enseñar al estudiante a través de esta metodología y vamos a trabajarlo en estas unidades, y estas unidades lo que vamos a utilizar son estas herramientas para poder trabajar. Aula virtual hay que meterlo en todas las metodologías porque el aula virtual se queda y ya pues va a ser para todas las materias. También un parrafito, profe, esto es chiquitico, esto es una descripción para no enredar a nadie, pero sí motivar al estudiante a que conozca cuál es el contexto en el que va a aprender durante la materia. Y lo mismo para la evaluación. También lo hablábamos en la reunión anterior, la evaluación. Primero, hay que describir si van a haber escenarios de evaluación formativa y sumativa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La evaluación sumativa es la evaluación del examen, del quiz, del ensayo, del debate, la que lleva una nota. Y esa hay que describirla y ojalá se puedan describir las actividades, ojalá. Poder decirnos que van a hacer 4 parciales, 2 debates y un trabajo. Si no se puede, pues no se puede, pero que se diga que van a haber evaluaciones de tipo formativo que equivalen al 80% de la materia. Eso sí está pues por reglamento estudiantil, el 80% de la materia son los objetivos esenciales, el 20% los objetivos complementarios. Entonces, en todas las clases hay que diseñar también una actividadcita que esté relacionada con el objetivo complementario. Entonces, si el objetivo complementario es lectura crítica, entonces hay que diseñar una de las actividades en donde se haga un diálogo de lectura, donde se haga un cuadro de correspondencia para lectura crítica. Bueno, cada profesor lo buscará. Esa es la evaluación sumativa, la que tiene actividades que van a sumarle a la materia final. La evaluación formativa era la que hablábamos en la reunión pasada, que todos la hacemos, pero no está en la carta descriptiva. Los profes de matemáticas, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos 1 o 2 ejercicios, hacemos vigilancia epistemológica en el aula, vemos cómo se están reaccionando los estudiantes resuelven, o ponemos un problema de aplicación, miramos cómo se están comportando los estudiantes, dónde están los altibajos, en qué tengo que profundizar la próxima vez, pero ese ejercicio no se califica. Eso es una evaluación formativa. ¿Qué hacen en las materias de corte social? Le hacen una pregunta al grupo, ven cómo se comporta el debate, pero eso no va en la calificación. Eso es la evaluación formativa. Se arma un debate en el salón, entonces el profesor mira cuáles son los estudiantes que tienen que tienen altos niveles argumentativos, mira cuáles son los de bajos niveles argumentativos. ¿Para qué? Para poder meterle un poquito más entonces a esto. Eso es la evaluación formativa, que es de suma importancia. Que está presente en el aula, pero que no la... Entonces la carta descriptiva queda, van a haber actividades de tipo formativo, parciales, exposiciones, todo eso, y actividades de tipo sumativo, como por ejemplo preguntas abiertas al grupo, debates no intencionales, las actividades que se vayan a hacer y que lo que sirven es para que el profesor regule su proceso de enseñanza, más que los estudiantes regulen su proceso de aprendizaje, porque ahí es donde el profesor dice eso. Quiénes están bien, quiénes van más regularcitos, a quién hay que ponerle más cuidado, quién es el que no está haciendo nada en la clase, entonces hay que prestarle más atención y así. En la evaluación no van los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son construcciones personales, eso es muy personal
El profe es el que dice cómo va a hacer la evaluación, tampoco van las rúbricas, si es que el profe utiliza rúbricas. Porcentajes, si es posible ponerle porcentajes, si no, no. Evaluación diferenciada, si va a haber evaluación diferenciada o no. Si usted tiene diferencia, pues si hay procesos de inclusión en su materia, si hay procesos de diferenciación para de pronto para las razas, pero si no hay, entonces no nos pongamos a meter, a inventar nada ahí. ¿Por qué? Porque es que esto es es una transición que el país apenas está dando. Y como saben, bueno, los que trabajan con el grupo GAPI que tenemos en la universidad, que ellos son los duros en esto. Como saben, apenas estamos en un periodo de transición donde estamos haciendo la inclusión, donde estamos haciendo la diferenciación de espacios. Esto es muy difícil para los que no conocemos sobre el tema y lo que vamos a esperar es que las investigaciones estén, pero si ya existen, entonces ahí las ponemos. Y luego el tipo de evaluación. ¿Qué evaluación vamos a tener en el aula? Ah, que la evaluación va a ser 100% lo que el profesor diga y ya, listo, entonces una evaluación formativa y ya. Ah, no, que es que el profesor quiere escuchar, entonces, ¿qué piensa usted mismo de usted mismo y le va a dar un valor a eso? Eso es una autoevaluación, entonces ponga ahí que va a haber un proceso de autoevaluación. Que es importante entonces escuchar al resto de los compañeros de cómo se comportó en la exposición, entonces vamos a hacer una coevaluación en donde nos hagamos la evaluación. Con esa coevaluación en donde se construya la evaluación a partir de la opinión de los compañeros, o si va a ser una heteroevaluación en donde los demás simplemente, donde se haga una evaluación colectiva, pero que sea para los compañeros, incluso desde el punto de vista del profesor. Entonces el tipo de evaluación va ahí. ¿Por qué? Porque es que los profesores muchas veces hacemos el ejercicio autoevaluativo, recogemos, lo utilizamos como un feedback para el proceso del estudiante, pero no está en la carta descriptiva, y ya lo decíamos la otra vez, hay materias en las que es necesario hacer una retroalimentación de todo el semestre al final para poder saber entonces cuál es el comportamiento del grupo y cómo van a quedar. Entonces ahí va a haber el tipo de evaluación, debemos decir, entonces ahí se va a hacer un ejercicio de heteroevaluación en lo que los estudiantes hacen sus aportes, patatí y patatá. También un parrafito, 2 parrafitos, pues, pero que no nos pongamos a hablar carreta, sino que vamos a decir las cosas como son. Y por último viene la parte de la bibliografía. Mason, Sí, profe, cuéntame. cuando tú dices que puedes llevar porcentajes, si es posible, estás diciendo que no necesariamente esos momentos evaluativos tienen que porcentalizarse. Ay, pues la cosa es que uno sí debe ser claro desde el principio con el estudiante cuáles son los porcentajes que lo van a evaluar. Pero ¿cuál es el problema? Ajá. El problema es que una carta descriptiva la dan 3 diferentes profesores. Y entonces un profesor le da más valor al examen que al ensayo, y el otro le da más valor a la exposición que al ensayo. Entonces ahí, si es posible, se ponen los porcentajes, pero sí desde el principio se debe llegar al acuerdo con el estudiante y decir, bueno, el porcentaje entonces va a ser este y lo que vamos a trabajar. Sí, porque independientemente de que la carta descriptiva tenga una estructura única, la modalidad de evaluación puede ser distinta dependiendo de cada docente, ¿no? Ah, sí, ahí sí tenemos que ser totalmente flexibles porque el dueño de su clase es usted, bueno, usted y sus estudiantes, son los dueños. Y la carta descriptiva no le puede decir a usted cómo va a dar su clase, ni cómo la va a orientar, ni la carta descriptiva es una guía que le da la estructura, pero las definiciones de lo que pasa dentro de su clase es usted y sus estudiantes. Listo. Listo. Y por último, la bibliografía. La bibliografía debe ser específica y solo se van a contener las referencias que se van a emplear en el desarrollo del curso. Porque tenemos bibliografías, tenemos una carta descriptiva que tiene 80 referentes bibliográficos. Cuando uno habla con los estudiantes de estos 80, ¿usted cuántos conoce? Dice, uno, que fue el que trabajamos durante todo el semestre, y ya este libro fue el que vimos desde el principio hasta el final. Entonces, lo que utilizó el profesor para planear la carta descriptiva, los libros que utiliza el profesor para planear la clase no nos sirven ahí. Porque ahí lo que vamos a mostrar es, bueno, un estudiante va a decir, por Dios, 80, va a leer 80 artículos en todo el semestre, más los 60 que aparecen en la otra materia, más, mira, aquí aparece un libro completo. La carta descriptiva nos va a mostrar es lo que efectivamente se va a utilizar en la clase. Y no es una camisa de fuerza, no está atando al profesor a que tenga que utilizarlo, sino hay una bibliografía básica, un libro que vamos a trabajar desde el principio hasta el final. Vamos a trabajar sobre el concepto, vamos a trabajar el concepto de sociedad, vamos a trabajarlo desde este autor. Entonces, eso es lo que vamos a tener ahí en la bibliografía. Y obviamente,
Si nos vamos a ver los libros que el profesor o las páginas web que el profesor tiene que utilizar para planear su clase, vamos a tener cientos de datos bibliográficos. Pero aquí en la carta descriptiva nos interesa es lo que yo voy a trabajar, lo que el estudiante va a ver y lo que efectivamente se va a trabajar ahí. Las 4 categorías básicas. Bacano pues meterle entonces un textico. Ahí como encontramos cartas descriptivas que tienen 10 textos en inglés. Y va uno a ver, y ni siquiera el que diseñó la carta descriptiva propuso 10 textos en inglés, y uno va a ver el profe que está dando la materia y no conoce ninguno de esos textos, no sabe ni dónde encontrarlos, si están en la biblioteca o no. Entonces, es para que reducir la carta descriptiva para que sea netamente efectiva. Y ya, debe estar en norma, en referencias en norma APA. Solamente eso es todo lo que vamos a encontrar ahí en la bibliografía. Y, profe, ya esa es la estructura que estamos proponiendo nosotros para las cartas descriptivas. Y que, bueno, pues les decía, no es que la propongamos nosotros, es la estructura que ya está en la universidad, es una estructura propuesta desde antes, solo que ahora le estamos metiendo como los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional. A ver, ¿qué más? Ya, no, profe, eso es. La verdad, No, muy suena muy interesante. fácil, Madison, suena muy fácil. Es muy fácil, profe. Claro, claro, lo que uno tiene que sentarse es con cada curso a vaciar el contenido de lo que tú ya lo habías dicho. Nosotros lo hacemos, solo que no lo tenemos plasmado allá, ¿cierto? Entonces es como traer todo eso que hacemos en los términos que nos pide el PSP y sería actualizar todo eso, y pienso que Ahí no lo escuché. No lo escuché al final. sí. Tiene problemas de internet. Repite, profe, otra vez, Que- por favor. que Audio. yo pienso que sería traerse todo eso que nosotros venimos haciendo durante todo el tiempo, adecuarlo al decreto 1330, y eso nos facilita las cosas. Con ese material que ustedes nos van a dar, de los enlaces que nos envía el Madison, es más fácil vaciar todo ese contenido en esa carta descriptiva. Sí, y porque lo que buscamos también es simplificar las estructuras, que ya no tengamos cartas descriptivas de 10 mamotretos de 10 o de 20 hojas, sino una carta descriptiva de 2 hojitas y que realmente diga qué es lo que se hace en clase y qué es lo que el estudiante va a trabajar. Entonces, se trata de simplificar, pero también de optimizar de optimizar los recursos que tenemos y de optimizar el espacio para poderlo trabajar. De todos modos, profe, cuando ustedes empiecen a trabajar en sus cartas descriptivas, el Departamento de Formación Pedagógica e Innovación Didáctica está ahí en cualquier momento. Profe Dani, si quiere les comparte el teléfono mío, yo autorizo para que comparte el teléfono mío, pero ahorita le pregunto a ver si de pronto el del profe Rubén y de Marlon. Rubén es abogado, él es el duro, él es el que les va a ayudar a ustedes en la construcción de las cartas descriptivas, y Marlon es el duro en resultados de aprendizaje, competencias y todo eso. Lo mío, lo que yo hago en el Departamento de Formación Pedagógica e Innovación Didáctica es didáctica, es la realidad de aula. A lo que yo me dedico es a modelos didácticos, metodologías didácticas, a ambientes virtuales de aprendizaje, eso es lo que trabajo yo. Entonces el departamento está presto pues, para ayudarles en todo este proceso en cualquier momento, a través de correos electrónicos. En Google Drive lo que hacemos normalmente es el profe va construyendo la carta descriptiva en Google Drive, nos manda el link para nosotros hacerles un par de comentarios y decirles si va bien o córtele aquí o hágale a esto. Entonces estamos pendientes de ustedes para poder hacer la actualización de toda esta parte, de todo este currículo. Muchas gracias, Madison. Claro que sí, no, muchas gracias. Yo pues también le voy a mandar ahorita a los profes que se conectaron un correo con toda la información, el número del profesor John Edison y el enlace de la grabación para que lo puedan descargar. Qué bien. Dani, ¿cómo vas? Muy bien, profe. ¿Qué has hecho? Dos cosas. Muy bien. La primera, ¿por qué no me permite votar, hermano, esta cuestión? No sé por qué no tengo la opción para votar, ¿cierto? Segundo, esta información entonces la enviará a los correos. Sí, esta información la envían a los correos. Enseguida De la acuerdo. mandan. Y entonces, lo- ¿qué me y soluciona lo del para la voto cuestión de la votación? No sé, solo lo maneja creo que el SUI. Entonces, Ya no se sé. cerró. Freddy, ya se cerró.
Hola, Gloria. Pero es que de ayer no he podido votar. Es que si ya votaste anteriormente, no te lo permiten votar ahora con esta nueva apertura. Ah, listo, Ese es el Gloria. Muy problema. amable. Que fue Jorge como está... en marzo. Sí. Jorge está La- muy la- serio, Jorge Barrera. Sí. Mejor me callo. Sigo escuchando No, mejor. aquí estoy, juiciosito, escuchando. Gusto verte. Escuchando a los que saben. Ya, Gustavo. Y Yarse muy participativo. Es que el bajo el tema me gusta y me llama la atención cuando me encuentro en situaciones de falta descriptiva, porque a veces la academia piensa que eso es solo responsabilidad de uno como docente. Y la verdad es que eso reúne un montón de gente o de un país, a ver si de pronto hacemos lo que el gobierno quiere materializar con esto. Gustavo, Claro. es que se le nota que es más práctico. Muy Es sencillo. que a veces cae uno, a veces en esas cartas anteriores uno cae en la repetición de la repetidera. Sí, Y entonces uno, desafortunadamente, por demasiado trabajo, y si más práctico, uno termina haciendo es copy y pegue. Pero Ajá. es muy desafortunadamente decirlo. Ofrezco disculpas si los molesto con mi palabra, pero yo lo veo como más práctico y mucho más puntual, ¿no es cierto? Y oportuno. Pero el otro, un montón de hojas y páginas que uno es copy y pegue y se limita a lo mismo. Y a Me parece- Sin veces, coherencia. y a veces Este que se va a implantar nuevo. Sí. Y es muy importante que entre los docentes, como hay varios que dan una misma materia, son hasta 2 y 3 en ocasiones, se reúnan, se pongan de acuerdo y manden un solo archivo. O sea, sí, no, a que no veces, digamos que parezcamos cada uno por su lado, proveedor Yarse por allá, yo por acá, no. ajá. Sino que dos cabezas piensan más que una. Y a veces ustedes los abogados adornan mucho las cosas y le ponen muchas arandelas y muchas, entonces eso va como extrayendo, ¿no? Muchas leyes. Ustedes los abogados aquí. Y muchas leyes y artículos y versículos. Sí, Y señor. honesto, los muy abogados. claro. Muy claro y muy sencillo. Muchas Sí, gracias por excelente, excelente exposición. Bueno, Nosotros, muchísimas gracias. Muchas a gracias. ustedes. profesor A Cardona, muy cuidarse. amable por todo. Jorge, Dani, Gustavo, Víctor, Gloria, felicidades, un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Estés muy bien, gracias. Buenas Quedamos tardes. pendientes Día. entonces. Sí, me Sí, Placer preparo para, escucharlo. para la clase de las 12. Claro, Giorgio, estás perdido, hombre. No, Yo también profe, tengo clases.